va a modificar su radio y diámetro, pero secundariamente por la elastancia o la capacidad elástica que tienen los vasos sanguíneos, debe volver a su posición original. ¿Listo? Y esa capacidad es la que se reconoce propia o característica del sistema arterial, esa capacidad de distenderse y volver a su posición original, con cada gasto postcrátil del corazón. Gasto también, ¿qué significa? En fisiología significa volumen. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo gasto urinario? Es el volumen de orina. ¿Ya? Gasto pleural es el volumen de líquido pleural. ¿Ya? Entonces por eso dice el gasto pulsátil del corazón. Y superar las pulsaciones de la presión, con lo que se consigue un adecuado flujo de sangre que tiene la característica de que va a ser continuo y homogéneo a través de los vasos sanguíneos muy pequeños de los tejidos. ¿Qué pasa si con una determinada presión yo en este momento agarro una manguera desde este punto y lo dejo hasta la cafetería de arquitectura? Yo de aquí, con una bomba pulsátil, voy a inyectar un volumen de sangre, ¿no es cierto? En este punto. El flujo de agua va a discurrir a través de todo el sistema. ¿Con qué presión llegará a la cafetería? Con una presión bastante pobre. ¿Listo? Porque el trayecto del recorrido de ese volumen de sangre, de ese gasto, progresivamente se va a hacer mucho más lento. ¿Ya? Se hace lento y obviamente con menos presión. Entonces, usted se imagina qué pasará con las arterias de los miembros inferiores, qué pasará con las arterias de los hermanos. Si nosotros tomamos la presión arterial acá, y me tomo acá, o me tomo en la poplite, o me tomo en las tibiales, ¿hay variación? Se van a dar cuenta que hay una discreta variación. Si yo tengo acá 120,80, abajo voy a tener 115 o 110,60. No es mucha la variación, pero todavía está en rangos normales. ¿Quién hace de que esa presión no sea tan variable? ¿Qué diferencia sería que yo tengo 120,80 acá en el brazo y en las poplites y en las tibiales yo voy a tener una presión de 60,40? Normalmente, si no hubiera esta capacidad de distensibilidad de las arterias, no se mejoraría esa adecuada presión. La sangre no llegaría con esa adecuada presión. ¿Listo? Muy bien. Hablábamos, pero entonces, miren, uno de los objetivos es que el flujo de sangre sea continuo, sea homogéneo y sobre todo uniforme en dos vasos muy pequeños. Entonces, ¿cómo es posible que pueda tener una presión adecuada y que pueda llegar a los tejidos más distantes? Entonces ahí echamos mano a las características físicas o biofísicas que tienen los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son? El diámetro transversal del vaso sanguíneo, y en segundo lugar, el radio del vaso sanguíneo, y en tercer lugar, la resistencia que hemos visto el día domingo, ¿cierto? La resistencia tendría que ver con qué? Con el volumen, el radio, ¿qué más? El flujo y la diferencia de presión. Cuando el radio disminuye, el flujo aumenta y la resistencia aumenta o baja. Así es, exactamente. Si el radio aumenta en la aorta, la resistencia es pobre y el flujo va a ser lento. El flujo es lento. ¿Listo? Cuando se dilata es normal. Ese mismo ejemplo que hemos hecho con la aorta se hace mayor en el sistema de las venas.
Las venas, los diámetros son grandes. Su resistencia es casi nula, ¿no es cierto? Y entonces el flujo va a ser sumamente bien. ¿De qué depende el retorno venoso? Fundamentalmente de la actividad muscular y de la presencia de las válvulas venosas. ¿Listo? Muy bien. Los vasos más distensibles del cuerpo son por lo tanto, son las venas. Exactamente. Estas son capaces de almacenar, miren, de 0,5 a 1,1 litro de sangre extra, con incrementos incluso leves de la presión venosa. ¿Ya? Con leves incrementos, tiene una gran capacitancia capaz de venosa. ¿Ok? Qué bueno. ¿Qué son las unidades de distensibilidad vascular? La distensibilidad vascular se expresa como el incremento fraccionado del volumen por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión. Según esta fórmula, la distensibilidad vascular es igual al aumento de volumen sobre el aumento de presión por el volumen original. Yo puedo determinar mediante esta fórmula la distensibilidad de cada vaso sanguíneo. Es decir, 1 milímetro de mercurio, el incremento de 1 milímetro de mercurio, va a aumentar el volumen en 1 mililitro en un vaso sanguíneo. Si originalmente este vaso sanguíneo tenía 10 milímetros de mercurio de sangre, aplico la fórmula, volumen por aumento de presión por el volumen original, la distensibilidad va a ser igual a 0,1 por cada milímetro de mercurio o del 10% por cada milímetro de mercurio. Si yo tengo 120 milímetros de mercurio de presión sistólica, ¿no? Y mi corazón aumenta y lo sube a 121 milímetros de mercurio. ¿Cuánto estamos incrementando? La diferencia de presión es 1 milímetro de mercurio. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Sí? 1 milímetro de mercurio. ¿Cuánto fue el volumen de eyección en la aorta, donde yo tengo 120 milímetros de mercurio? Tenía 120 y ahora ya tengo 121 milímetros de mercurio en la aorta. ¿Con cuánto volumen sistólico se originó esa presión? El volumen sistólico es de 60 a 80 mililitros por cada latido. ¿Sí? Despierten, señorita, despierten. ¿Sí? No las veo bien, ¿ah? A ver. El gasto cardíaco, después vamos a hacer gasto cardíaco, es igual a volumen sistólico por la frecuencia cardíaca en la unidad de tiempo. El volumen sistólico es lo que vemos en el ciclo cardíaco, es por cada latido, es el volumen que el corazón en el ventrículo izquierdo inyecta a la aorta. ¿Cuánto es ese volumen normal? De 60 a 80 mililitros. ¿Ok? Entonces en cada latido se inyecta 60 a 80 mililitros por cada latido. Ese volumen lo multiplico por la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? De 60 a 80. Entonces, si mi fórmula de gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, entonces digamos que el volumen sistólico es 60 y la frecuencia cardíaca de la persona es 80. 60 por 80, ¿cuánto es? 4.200. Perdón, 4.800. 6 por 8, 48. 4.800 mililitros. En litros sería 4.8 litros. Ese es el gasto cardíaco de una persona normal de 70 kilos, metro 70 de estatura. Su gasto cardíaco sería 4.8 litros por litro. ¿Ok? Pero cuando se inyecta ese volumen de sangre, ese volumen genera una diferencia de presión en el ventrículo izquierdo y en la aorta. Eso se llama gradiente de presión. Ese gradiente de presión es el principal componente de lo que determina la presión arterial. ¿Listo? Ahora,
En el caso de distensibilidad vascular, esto estamos hablando del sistema arterial. Muy bien, el ventículo se contrae, va a inyectar ¿qué cantidad de volumen a la hora? De 60 a 80. Perfecto. Esa inyección de 60 a 80 mililitros a la aorta va a generar una diferencia de presión. Esa diferencia de presión es la presión, una de ellas es la presión sistólica. Entonces, lo que dice la distensibilidad vascular es, por cada aumento de 1 milímetro de mercurio, debe aumentarse en 10% el volumen sanguíneo. ¿Ves? ¿No? Entonces, si yo tenía con 120 milímetros de mercurio en la aorta, inyectaba un volumen de hasta 80 mililitros, ¿listo? Basta que suba a 121 milímetros de mercurio, ¿cuánto de volumen adicional se va a inyectar? 8 centímetros cúbicos. Es el 10% de 80. O puede ser también 6, que puede ser en el caso de que sea 6. Eso es lo que dice cómo calcular la unidad de distensibilidad vascular de los vasos sanguíneos. Distensibilidad vascular, por lo tanto, es igual a la fórmula aumento de volumen sobre aumento de presión por el volumen original. Todos los vasos son distensibles, los más distensibles son las venas, almacenan de 0,5 a 1 litro de sangre. Las venas son unas 8 veces más distensibles que las arterias. ¿Por qué? Porque estas pueden generar mayor capacitancia, mayor tolerancia al volumen. La distensibilidad, por ejemplo, de la vena pulmonar es similar a la de la circulación sistémica, con excepción de las arterias pulmonares. Gracias a la distensibilidad, aplica este segundo término fisiológico que es la compliance. Compliancia vascular, o también en castellano se llama complacencia. La complacencia viene del término derivado de complacer. Complacer significa ser tolerante. ¿Listo? Esta tolerancia fisiológica del sistema permite que determine como la cantidad total de sangre que se puede almacenar en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio. Es la confianza vascular. Es la cantidad total de sangre que se almacena en la circulación por cada milímetro de mercurio. ¿Listo? Dijimos que esos 8 centímetros adicionales por subir 1 milímetro de mercurio, ¿dónde finalmente pues se va a ir a almacenar? No se almacena, sino en el sistema arterial, y de ahí puede aumentar y puede generar almacenamiento recién en el sistema venoso. Un vaso distensible que tiene un volumen pequeño puede tener una complianza mucho mayor, claro. Si tiene poco volumen, puede ser tolerante a mayor cantidad de volumen. Más que, mucho menor que un vaso menos distensible que tenga un volumen grande. La arteria aorta tiene obviamente menos complianza vascular que las venas, ¿no? La complianza de una vena sistémica, por lo tanto, es 24 veces mayor que su arteria correspondiente. ¿Ya? Por ejemplo, la arteria renal y la vena renal son diferentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es 8 veces más distensible y tiene un volumen 3 veces mayor entonces de complianza. La complianza vascular al final es igual al aumento de volumen sobre el aumento de la presión. Esta es la fórmula de complianza vascular. Miren, esta complianza vascular normalmente va a depender del influjo del famoso tono vascular. ¿De qué depende el tono vascular? El tono vascular depende del sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Que genera un estado de semicontracción de las capas musculares de las arterias. Pero progresivamente, miren, en el sistema arterial, la estimulación simpática va a generar finalmente
un aumento de la presión, pero una menor compliance vascular, porque obviamente al producir vasoconstricción hay mayor resistencia y menos capacidad de distensión. En cambio, las venas no, las venas, la estimulación simpática es casi pobre al reflejo simpático. Y entonces puede generar una mayor compliance vascular, siendo el principal órgano de almacenamiento de un volumen extra de 0,5 hasta 1 litro de sangre extra, por lo que se considera 24 veces mayor que la de su arteria y su volumen 3 veces mayor, ¿no? En el estudio de la compliance vascular van a generarse estas curvas de volumen y presión, tanto de la circulación arterial y venosa. Como ven, el sistema venoso tiene mayor capacitancia de tener hasta 2.500 hasta 3.500. En su actividad fisiológica normal, el sistema venoso puede almacenar hasta 2.5 litros de volumen sanguíneo. Estas curvas van a relacionar la presión en milímetros de mercurio y el volumen de sangre. La presión arterial normalmente es de 100. Se dice que la presión es 0 cuando se llena solamente con 400 mililitros. Es decir, si nosotros tuviésemos una presión 0, digamos cuando el paciente está en paro, no hay actividad cardíaca, el volumen que llenaría el sistema sería tan solo de 400 mililitros. En el caso del sistema venoso, el sistema venoso se llena con un volumen entre 2.000 y 2.500. En este periodo, si tenemos el tono vascular, hay estimulación simpática, la presión puede aumentar tanto en el sistema arterial, pero más en el sistema venoso. ¿Qué pasa si inhibimos la respuesta simpática? Relajamos y vamos a bloquear el sistema simpático. Entonces la capacitancia va a ser siempre mayor, ¿no? Estos cambios que ocurren en la distensibilidad vascular permite finalmente que el flujo de sangre se produzca durante la sístole y la diástole. La compliance del árbol arterial se genera por efecto de las fluctuaciones de presión hasta casi desaparecer en los capilares. Les hice el ejemplo de colocar una manguera de acá hasta la cafetería. Ya en la cafetería prácticamente la presión con la que llega es 100, ¿no es cierto? El flujo sanguíneo tisular, gracias a esta compliance vascular, genera un flujo continuo con escaso carácter pulsar. ¿Qué pasa, miren? Las grandes arterias, braquial, radial, nosotros todavía vamos a sentir la pulsación, pero en los capilares, en el riñón, ya no se siente eso. ¿Por qué? Porque el flujo continuo y la capacitancia o compliance de las arterias hace de que el flujo se mantenga ya de forma uniforme. Ya no se va a generar esas ondas pulsares. Muy bien. Esto genera finalmente la distensibilidad, va a generar lo que se llama la presión arterial. Vamos a ir viendo nosotros, según la edad, la presión sistólica y diastólica va a ir variando debido a que, como van a ver, en edades por encima de 50 años, la distensibilidad empieza a disminuir. Y entonces, ¿qué se va a generar? En los pacientes adultos mayores, lo que se va a generar es incrementos de la presión arterial. ¿Para qué creen que el adulto mayor aumentará su presión? Porque tira poco. No estamos hablando de respiración. Pero Estamos hablando de flujo sanguíneo. El flujo disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es la pérdida de agua.
¿Qué tema estamos haciendo ahorita? La distensibilidad vascular. Y la distensibilidad vascular por la edad empieza a disminuir. ¿Qué cosa es distensibilidad? Hemos dicho la capacidad de agregar volumen sanguíneo en determinado segmento del sistema. En pocas palabras, debido al proceso de arteriosclerosis, disminución de flujo, ¿cómo aumentaríamos el flujo nosotros? ¿Cómo mejoraríamos el flujo sanguíneo? Si acabamos de hablar del ejemplo de la manguera de acá hasta la cafetería. Como yo ya no puedo ejercer una mayor presión pulsar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aumentar la resistencia vascular. Y hemos dicho, disminuye el radio, aumenta la resistencia y el flujo se hace mayor. Eso es lo que tienen que entender. ¿Listo? Muy bien. Otro ejemplo para que entiendan, porque así va a ser el examen. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente en shock? Hace un shock séptico, un shock o anafiláctico, como es su compañero. En esos dos tipos de shock, la resistencia vascular sistémica está disminuida. El paciente goza de un estado de vasodilatación. En el estado de vasodilatación, ¿qué cosa pasa? Hay mayor compliance. No, fíjense del tema, estamos hablando del tema. Los ejemplos que yo les doy es del tema. Si hay este problema de vasodilatación, la compliance vascular va a aumentar. ¿Dónde se va a secuestrar la sangre? En el sistema. ¿Quién tiene 24 veces más? Las venas, pues, las venas, reaccionen. La sangre se va a ir al sistema venoso. Pero nosotros, ¿qué cosa queremos? Queremos mantener una buena presión, porque el sistema, los órganos trabajan en base a buena presión. Cerebro, riñones trabajan de acuerdo a presión arterial media. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que mejorar la resistencia. Yo mejoro la resistencia, levanto la resistencia y voy a asegurar un adecuado flujo sanguíneo. Mire, eso que yo les estoy enseñando que es fisiología, eso lo aplicamos en el paciente crítico, en el paciente críticamente enfermo, el paciente que está en UCI, es un paciente que está en shock. ¿Listo? Entonces yo tengo ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la resistencia vascular sistémica. Si veo que está baja, tengo que aumentar, o mejor dicho, disminuir el radio, aumentar la resistencia y con eso voy a generar un mayor o un mejor flujo sanguíneo a los tejidos. ¿Cómo hago eso? ¿Qué hace el sistema nervioso autónomo? No estamos diciendo en la curva no estamos diciendo que la estimulación simpática ¿qué cosa hace? Vasoconstricción. ¿Por qué? Disminuye el radio, aumenta la resistencia y mejora el flujo. Pero sacrifica volumen. La estimulación simpática, ¿qué hace con la vena? No hace nada. Entonces lo que yo tengo que mejorar es el sistema arterial. ¿Qué hago con esto? Entonces, ¿qué neurohormonas tiene el sistema nervioso autónomo? Adrenalina y noradrenalina. Entonces, por eso, esos son los llamados vasoactivos o vasoconstrictores. ¿Qué uso yo? Noradrenalina. 8 miligramos y le paso a una dosis de 0,15 microgramos kilo minuto. Y voy viendo dosis y respuestas, subo, bajo. ¿Se dan cuenta? Es aplicación netamente fisiológica. Netamente fisiológica. O sea, de acá en adelante ustedes tienen que acordarse de fisiología. De esa manera es que podemos tratar al paciente. ¿Ya? Sucede lo contrario. Ahora tenemos un paciente con crisis hipertensiva. En la crisis hipertensiva, la presión está demasiado, exageradamente, está alta. ¿Listo? ¿Qué está pasando en ese proceso? ¿Cómo está el radio de los vasos sanguíneos? Está reducido. La resistencia está alta.
y el flujo está aumentando. ¿Ya? ¿Listo? En ese caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Nuevamente aplicamos la compliance muscular. ¿Qué debo hacer? Voy a dar los famosos nitrodilatadores. Nitroglicerina, nitrocruciato de sodio, los calcio antagonistas o los beta bloqueadores. ¿Qué voy a generar como respuesta frente a estos antihipertensivos? ¿Qué va a pasar con el radio de la arteria? Va a aumentar. Si aumenta el radio, ¿cómo va a ser la resistencia? Disminuye. Y el flujo se va a hacer lento. Ojo, mucho cuidado con cerebro y con riñones. Si es una persona por encima de 65 años, esa persona necesita que tenga una presión más o menos elevada. No necesitamos bajarle la presión a lo normal. Si se les pasa la mano y le bajan la presión, ¿qué va a pasar? Infarto, isquemia, cerebro. ¿Listo? Miren, ¿ya? Acuérdense, porque eso les va a pasar en la emergencia. En la emergencia les va a pasar y después van a tener problemas. Porque cuántas veces el doctor me dice, el paciente está venido con crisis hipertensiva. ¿Y cuánto tiene presión? Excelente, 5,60, excelente manejo. Oye, ¿qué te pasa? A ver, despiértalo al paciente. Entonces el paciente cuando ya se vuelve encefalopático está teniendo isquemia cerebral. Y si no lo corriges a tiempo, ese paciente te va a hacer una hemiplegia. ¿Ya? Concepto básico, fundamental de fisiología. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿quién es el principal órgano que se encarga de la distensibilidad vascular? Es la raíz de la aorta. Este órgano, que es la aorta, es el principal órgano que va a recibir primero el gran volumen sistólico que proviene del ventrículo izquierdo. Muy bien. En cada latido se va a generar una presión en pico de cada pulso, que nos va a dar la presión sistólica. Miren acá, esta es la presión y acá es el tiempo. Por cada contracción del ventrículo izquierdo, imagínense, va a generar un ascenso sumamente rápido hasta el máximo de 120. ¿Por qué nuestra presión es 120? ¿Por qué no es 110? ¿Por qué no es 80? ¿Por qué no es 150? Pero hicimos un ciclo cardíaco. ¿Qué dijimos? Porque la presión de 120 milímetros de mercurio se necesita que se genere en el ventrículo izquierdo para forzar la apertura de la válvula aórtica. Si tú no superas los 120, la válvula aórtica no se abre y no te permite el volumen de inyección. ¿Ya? Por eso que nuestra presión es 120. ¿Listo? Luego del volumen de inyección rápido viene el volumen de inyección lento y después viene el proceso de la diástole. Este descenso genera también un cambio de presión diastólica que generalmente es de 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Y qué se conoce como presión diastólica? Cuando yo hago un cálculo para diferenciar la presión sistólica menos la presión diastólica, se genera lo que se llama la presión de pulso. Esa diferencia de presión que debemos mantener un flujo sanguíneo continuo y homogéneo en el sistema. ¿Ok? Por lo tanto, la presión sistólica depende del volumen sistólico. La presión diastólica depende de la compliance vascular. Esto es ventrículo, este es el vaso sanguíneo. ¿Listo? ¿Qué pasaría si esta diferencia de presión es mayor de 40? ¿Y qué pasa si este es menor de 40? Generalmente esto
se produce en los casos de valvulopatías, cuando hay una disfunción de la válvula aórtica. La columna sube y si no cierra, ¡pum!, se tira sobre la presión diastólica. ¿Cómo se siente? Se siente como impulso saltón o en pistoletazo. Eso vamos a ver en semiología conmigo. Miren, es un pistoletazo, un disparo. Cuando sentimos eso, solamente tocando el pulso podemos decir a este paciente puede tener una insuficiencia de la válvula aórtica. Eso es lo que tenemos que hacer en fisiología. No es agarrar el celular, ojo, no es agarrar la última app, es agarrar al paciente, hay que saber cómo distribuir y cómo hacer el diagnóstico. ¿Ya? Entonces esto es lo que nos genera lo que se llama la presión del pulso. ¿Qué factores importantes afectan a la presión del pulso? ¿Qué les dije? El volumen sistólico. ¿Ya está? Cuanto menor sea la cantidad de sangre, debe acomodarse al sistema arterial y con cada latido será el aumento del descenso de la presión igual a la presión del pulso sea mayor. Miren, esto es lo normal. Cuando hay arteriosclerosis, un viejito mayor de 65 años, miren, tiene que ser mayor esfuerzo, mayor presión para generar una adecuada presión del pulso. Miren, en la estenosis aórtica, más bien hay una obstrucción al flujo total. Se va a demorar para generar la presión sólida. Eso va a generar lo que se llama el pulso tardus y parvus, un pulso pequeño pero bien prolongado. ¿Listo? 2. ¿De qué depende la presión del pulso? De la compliance, de la distensibilidad del árbol arterial. Volumen sistólico y qué cosa, lo que les dije de la presión diastólica, ¿no? Cuanto menor sea la compliance, mayor será el aumento de la presión para un volumen sistólico dado que se bombee hacia las arterias. Muy bien. Por ejemplo, la compliance depende del vaso arterial, pero si hay una malformación que se llama el conducto arterioso permeable. ¿Dónde está el conducto arterioso? Es el que se une entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. ¿Listo? O en lo que les llamaba el pulso salto o el pistoletazo, la insuficiencia aórtica. ¿Listo? Y tercero, va a depender de la característica de la elección del corazón durante la diástole. Lento, rápido, rítmico, arrítmico. ¿Qué perfiles anormales tenemos en la presión del pulso? En la estenosis valvular aórtica, el diámetro de la apertura de esta válvula está significativamente reducido, está estrecho, por eso se llama estenosis. Y por lo tanto, la presión del pulso aórtica va a empezar a disminuir, se hace más estrecho, más corto. Cuando hay conducto arterioso permeable, se produce un gran descenso de la presión diastólica antes del siguiente latido cardíaco. ¿No? En la insuficiencia aórtica, esta válvula está ausente o no se cierra por completo. La columna de sangre regresa inmediatamente al corazón. ¿Cómo se transmiten los pulsos de presión hacia las arterias periféricas? Depende de las velocidades de transmisión del pulso de presión. En la aorta normal es de 3 a 5 metros por segundo. Esa es la velocidad de transmisión, es la velocidad del flujo de sangre que se genera en la aorta. En las arterias, en las ramas grandes arteriales, de 7 a 10 metros por segundo, efectivamente. En la unidad de tiempo, que en este caso es segundo, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Debe llegar casi inmediatamente cómo se inyecta del corazón. Y en las pequeñas arterias, fíjense ustedes, el flujo, la velocidad, puede ser tan grande hasta de 15 a 35 metros por segundo. Por eso es que mientras se contrae el corazón, prácticamente el flujo ya está llegando a la punta de los dedos de los pies, por la velocidad. Cuanto mayor sea la confianza, nuevamente, depende de la confianza, de esa capacidad de tolerancia, de almacenamiento de sangre. Cuanto mayor sea la confianza del segmento, menor será la velocidad. Mientras mayor distensibilidad tenga, por lo tanto, la velocidad va a ser menor. ¿Quién tiene eso? Las venas.
Por eso que en las venas el flujo de sangre es bastante pobre. ¿Ya? Los pulsos de presión se amortiguan en las arterias más pequeñas. Miren, es lo que les decía el ejemplo de la manguerita, ¿no es cierto? Miren, en la aorta se va a generar la presión sistólica, la presión diastólica, la incisura dícrota. Y miren progresivamente en la aorta proximal, en la arteria femoral, en la arteria radial, en las arteriolas y en los capilares. Prácticamente en los capilares ya no se va a generar esa onda pulsátil que estaba en el sistema. ¿Ok? Ya no se genera. ¿Y por qué creen que se dará este suceso? Porque en ese momento lo que se necesita es que haya un enlentecimiento del flujo sanguíneo para que se produzca la función principal que tienen los capilares, que se conoce fundamentalmente como el intercambio de nutrientes, oxígeno, glucosa, metabolitos como el CO2, la urea, la creatina. ¿Ok? Muy bien. Esta disminución progresiva de las pulsaciones en el sistema periférico se genera por una amortiguación de los impulsos de la presión. Tiene un origen doble. Uno, la resistencia al movimiento de la sangre en los vasos, y segundo, la confianza. ¿Ok? Cuanto mayor sea la resistencia, el flujo va a ser continuo. ¿Qué tipo de flujo va a ser? ¿Flujo turbulento o laminar? El grado de amortiguación es directamente proporcional al producto de la resistencia por la confianza. Directamente proporcional entre la resistencia y la confianza. ¿Listo? A mayor resistencia, mayor amortiguación. Claro, si tú aumentas la resistencia del vaso, así le pongas un flujo turbulento, cuando llegue al sistema se va a uniformizar. Si tú tienes una manguera grande y le metes un volumen con un inyector, el flujo te va a salir turbulento. En cambio, si le pones una manguera pequeña, por más presión que tú le pongas, el flujo va a ser continuo, se va a hacer la mitad. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son los métodos clínicos para medir las presiones sistólicas y diastólicas? Ya sabemos que es el método de la auscultación de las presiones sistólicas y diastólicas. Lo hacemos mediante el uso del estetoscopio sobre la arteria, sobre todo cubital. Vamos a inflar el manguito de presión en la parte alta del brazo. Se genera una suficiente presión para cerrar la arteria, ¿ya? Y al final descenderemos la presión, donde vamos a oír un primer sonido con cada pulsación. ¿Listo? Efectivamente, se debe sentir cuando viene el flash de la onda pulsátil a nivel de la arteria. Gracias a esto se han determinado los sonidos o ruidos de Korotkov. ¿Listo? Los ruidos de Korotkov se generan escuchando la arteria braquial o antecubital debido al chorro de sangre que va a atravesar este vaso, que está parcialmente ocluido por efecto de la presión del manguito sobre el vaso sanguíneo. Cuando descendemos la presión del manguito, el chorro de sangre nuevamente va a discurrir por la arteria, generando una turbulencia del vaso que va a generar vibraciones que pueden ser detectables con el estetoscopio. Gracias a esto, nosotros vamos a encontrar hasta los cinco ruidos de Korotkov. El primer ruido de Korotkov es el que inicia el flujo turbulento, y el último ruido es cuando desaparece el sonido audible por el estetoscopio. ¿Listo? El primer ruido que aparece de flujo turbulento es lo que vamos a considerar como la presión arterial sistólica.
Y el último ruido, aunque dicen que debe hacerse en el cuarto ruido de Korolkov, es lo que se considera la presión diastólica. En la unidad de tiempo, eso va a generar este tipo de sonidos audibles que se consideran como parte de la ocultación y la toma de la presión. ¿Cómo es el método? La presión del magneto se debe elevar por encima de la presión sistólica. ¿Cuánto es la presión sistólica normal, hemos dicho? 120. Entonces debemos subir hasta 140. O hasta que desaparezca el latido de la arteria. Reducimos gradualmente la presión del magneto por debajo de la sistólica, y en pico de presión sistólica se comienza a escuchar los ruidos secos con sincronía del latido. 4. El nivel de presión que indica el manómetro es lo que va a generar la presión sistólica. La presión del magneto continúa descendiendo progresivamente, cambia la calidad, ya no van a escuchar los ya no. Ese sentido audible, vibratorio ya no se genera, y entonces vamos a escuchar un plac, plac, plac. Esa es la presión diastólica. Disminuye, es más rítmico y más duro. La presión del magneto desciende a niveles donde se considera la presión diastólica y ya tenemos un sonido amortiguado del flujo turbulento. Eso se genera con la presión, o se genera la presión llamada diastólica. La presión del magneto puede caer unos milímetros de mercurio más de la arteria, donde ya no se cierra en diástole y van a desaparecer finalmente los ruidos de Korolkov. ¿Listo? La presión a la que dejan de escucharse los ruidos más la presión diastólica, excepto en situaciones de paciente con fístulas arteriovenosas o en el caso de insuficiencia aórtica. En insuficiencia óptica, como he dicho, esa válvula ya es incompetente, la columna de sangre sube y baja, ya no nos deja distinguir cuál es la presión diastólica. En estos casos, a veces la presión diastólica puede ser hasta de 40 o de 20. La presión sistólica, por el método de ocultación, podemos escuchar entre 100, entre 90 y hasta 180, y la diastólica entre 60 hasta 90. Eso es el rango habitual, es el rango normal, ¿no? Porque en comparación a la edad, como les decía, ¿no? 60, 65 años, miren, la presión sistólica se empieza a subir. Esto es debido a los efectos del envejecimiento. Segundo, los riñones son los principales reguladores de la presión arterial. Tercero, el incremento extra de la presión sistólica es consecuencia de la disminución de la distensibilidad, de esa capacidad distensible de los vasos sanguíneos debido al proceso de arteriosclerosis o endurecimiento de las arterias. La mayor parte de órganos como riñones y cerebro trabajan fisiológicamente utilizando el otro componente hemodinámico que es la presión arterial media. Esta presión arterial media está determinado 60% por la presión diastólica y 40% por la presión sistólica. Excepto en frecuencias cardíacas muy elevadas ya no se puede generar. Entonces la pregunta está: la presión arterial media, ¿cómo podríamos determinar? Si estamos viendo que es 2 veces la presión diastólica y una presión sistólica. ¿Cómo se podría determinar la presión arterial media? Entonces, si yo tengo un paciente con 120-80, ¿cuánto será su presión arterial media? Entonces sumo 2 veces la diastólica. 80 más 80, 160. Y le voy a sumar una presión sistólica. 180 más 120, ¿cuánto es? 300. ¿No es cierto? Lo divido entre 3. ¿Cuánto es la presión arterial media? 100. ¿Listo? El riñón trabaja
con presiones arteriales medias por encima de 65 milímetros de mercurio. Cuando es menos de 65 milímetros de mercurio, ese riñón deja de filtrar y deja de formar orina. ¿Correcto? Muy bien. Terminamos con esto. ¿Estamos bien ahora? Las venas y sus funciones. Las venas periféricas impulsan la sangre mediante la bomba venosa e incluso hay una regular de gasto cardíaco. La presión en la aurícula derecha y sus presiones venosas periféricas tienen que ver mucho con el equilibrio, es decir, la capacidad del corazón de bombear la sangre hacia el exterior de la aurícula y el ventrículo derecho hacia los pulmones. La tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas es hacia la aurícula derecha. Eso se conoce como retorno venoso. ¿Qué es el retorno venoso entonces? Es el aumento del volumen de sangre, el aumento del tono en los grandes vasos, sobre todo en el organismo, y la dilatación de las arteriolas contribuyen al retorno venoso. Miren, la presión normal en la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio, no tiene presión, la vena no genera presión. ¿Listo? Puede aumentar hasta 20 a 30 milímetros de mercurio en condiciones anormales. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca grave, después de una transfusión masiva de sangre, o cuando le dejan abierto el suelo. El límite inferior de la presión en la aurícula derecha es de menos 3 a menos 5 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Por la presión negativa de la presión transpulmonar. Hay resistencia venosa y presión venosa periférica. Las venas grandes ofrecen poca resistencia al flujo. ¿Por qué? Porque tienen mayor distensibilidad. No obstante, la mayor parte que entran en el tórax están comprimidas en un punto por tejidos circundantes que los hacen presentar cierta resistencia al flujo de sangre. Por ejemplo, las venas del brazo, la presión en las venas del cuello y la presión de las venas que recorren el abdomen. ¿Listo? A ver todos, miren uno a uno, miren ustedes, uno a uno. Vamos a hacer la maniobra de Valsalva. ¿Listo? Lo que voy a hacer es, miren, voy a tomar aire y voy a tratar de hacer una expiración, pero con la boca cerrada. Miren cómo. ¿Qué está pasando? El aumentar la presión negativa transpulmonar hace que el retorno venoso, por compresión desde el tórax, la sangre venosa no pase hacia la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Se va a llenar la vena yugular. ¿Cómo se llama eso? Ese fenómeno se llama ingurgitación yugular. ¿Y la ingurgitación yugular de quién depende? De cualquier obstrucción que haya en la vena cava superior o en la aurícula derecha. ¿Listo? Muy bien. Por estos motivos, las grandes venas tienen la misma resistencia al flujo, y esto es debido a que la presión en las venas pequeñas, más periféricas, sobre todo cuando estamos en la función de cúbito, es tan baja de 4 a 6 milímetros de mercurio, más que en la aurícula derecha. Cuando nos echamos, ¿qué pasa con las venas? Yo pongo así, pongan su mano así, a la altura de la aurícula, ahí podrían medir de 4 a 6 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa con sus venas? Progresivamente en 1, 2, 3 minutos va a empezar a distenderse, va a aumentar su compliance venosa. ¿Listo? ¿Qué efecto se tiene sobre la presión elevada en la aurícula derecha o de la presión venosa periférica? La presión en la aurícula es 0. La sangre comienza a volver a las venas grandes, aumentando su tamaño. Por eso vemos las venas distendidas. Los puntos de colapso se abren a una presión de 4 a 6 milímetros de mercurio y por lo que se necesita estar muy bien. La presión de la aurícula sigue en aumento y el aumento de la presión venosa periférica aumenta en las extremidades y en todo el organismo. ¿Qué pasa con la presión intraabdominal sobre las presiones venosas en las piernas? Miren, ¿qué pasa si tengo un paciente con ascitis? Tiene aumento del líquido peritoneal. Ese efecto del líquido peritoneal lo que va a producir ¿qué cosa es? Compresión de la
¿De qué vena? La vena cava inferior. Un ejemplo. Segundo ejemplo. ¿Qué pasa con ustedes, las señoritas, que en algún momento van a tener una gestación? El abdomen va a ser ocupado por un útero gestante. El útero gestante va a comprimir la vena cava inferior. ¿Qué va a pasar con sus venas inferiores? Van a tener mayor resistencia al flujo de retorno. Va a aumentar la presión venosa y eso va a generar la formación de varices. ¿Ya? O sea, las varices podrían ser superadas. ¿Qué pasa con el paquete hemorroidal? Las hemorroidales inferiores también se dilatan y se producen varices en las hemorroidales inferiores. ¿Qué cosa crea? Hemorroides. ¿Ya? Miren, la presión y la cavidad abdominal normalmente es de 6 milímetros de mercurio, es pobre, casi como una vena normal, ¿no? Pero puede aumentar hasta más 15 o más 30 milímetros de mercurio y eso va a generar ¿qué cosa? Varices. La gestación comprime la vena cava inferior, las venas de las piernas empiezan a aumentar por encima de la presión abdominal antes de que las venas aún se abran y permitan el paso de sangre, generando sobrecarga del sistema venoso de los miembros inferiores. Entonces ya es un efecto obstructivo. Ahora vamos a ver el efecto de la gravedad que tiene con las venas. ¿Sí? ¿Ya vino? Ya terminamos. Por peso de la sangre en las venas, una persona que está de pie como yo, ¿ya? Recuerden que la presión en la aurícula sigue siendo de 0 milímetros de mercurio. En el adulto de pie y quieto, la presión en las venas puede subir hasta más 90. Yo ahorita de pie puedo tener hasta 90 milímetros de mercurio. La presión en las demás porciones del cuerpo va a variar